Bienvenidos a esta nueva edición de Avan Contigo, un programa que llega para visibilizar, concienciar y acompañar a todo adulto mayor y a sus cuidadores. Hoy tenemos a nuestra invitada de parte del equipo de Neurotraining, la doctora Pérez. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un placer estar con ustedes el día de hoy. Buenísimo. Sí, hoy vamos a hablar todos esos temas generales que tienen que ver con el cerebro, lo que abarca la especialidad, bueno, todo lo que tiene que ver con la neurología, y vamos a hablar un poquito también de en qué consiste la especialidad suya que realmente yo desconocía. ¿Cuál es su especialidad, doctora, y en qué consiste? Yo soy neuróloga internista, pero tengo una alta especialidad en enfermedades neuromusculares, que son estas enfermedades que afectan tanto el nervio como el músculo. No tienen que ver tanto con el cerebro, sino con la periferia. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, soy neuróloga general, sé de temas generales, pero mi fuerte es ese. No, buenísimo saberlo porque son pocos los especialistas donde tengo entendido en esa rama y podemos ir ya directamente a nuestro contenido de hoy. Podemos empezar con cuáles son esos cambios neurológicos naturales que suelen haber en el envejecimiento, doctora. Bueno, en el envejecimiento tenemos atrofia cortical y esto yo se lo describo a los pacientes como, así como se nos arruga la piel, así también se arruga el cerebro. Es decir, que después de cierta edad, 40, 50 años, comienza ya a envejecer el cerebro, no tanto a los 40, ya más a los 50, y depende también de lo que hayamos hecho antes, ¿verdad? De cómo nos hayamos cuidado. Eso es la atrofia, como las arrugas del cerebro. Secundario a esa atrofia, los ventrículos, que es como el sistema de acueductos del cerebro por donde pasa el líquido cefalorraquídeo, pues se ponen un poquito más grandes. Y vamos a tener, secundario a eso, pues algunos olvidos, que veremos más adelante a cuáles realmente debemos ponerle más atención. No, pues aprovechando que ya comenzamos con el tema de los olvidos, pasa que a mí me suelen preguntar muchísimo, ay Maya, yo tengo un temita de memoria, ¿qué tú opinas de eso? Y yo digo, bueno, vamos a aprovechar que tenemos aquí a la doctora para que sea ella la que nos cuente en qué momento tenemos que preocuparnos por el olvido. ¿Cuándo puede ser como un signo de alerta de que no es solamente estrés? Muy bien. Esa es una pregunta muy frecuente, sobre todo en pacientes jóvenes, que me dicen, ay doctora, mira, a mí se me olvida todo. Se me olvida dónde dejo las llaves, voy a buscar una cosa y después no la encuentro. Pero es una persona que trabaja, que tiene mucho estrés, tiene alta demanda en el trabajo, tiene alta demanda en la casa, cuida al papá y a la mamá, tiene problemas con los hijos porque la escuela, que no sé qué. Entonces, antes de nosotros hablar de un problema de memoria, necesitamos evaluar todas esas cosas. Ahora, ¿cuándo debemos preocuparnos? Cuando esos olvidos ya interfieren con nuestra capacidad de desenvolvernos en la vida. Cuando se nos olvida que comimos, se nos olvida qué desayunamos ayer, se nos olvida si nos bañamos, se nos olvida cómo ponernos la ropa. Ya esas son cosas que son un poco más serias y que ahí sí debemos buscar ayuda. Me encanta que la doctora haya empezado, a pesar de que le hice la pregunta de adultos mayores, ella le salió muy natural abordar que es muy común en los jóvenes, porque yo me atrevo a decir que está pasando con esta vida que estamos llevando ahora, que no se llevaba antes, está pasando lo que antes no pasaba, y es que es frecuente que tengamos problemas de memoria. Sí. Los adultos mayores que seguro que nos están observando saben que se ríen mucho cuando uno que es más joven dice, ay, yo no me acuerdo de nada. Entonces ellos dicen, concho, pero que si eso eres tú, ¿qué será de mí? Entonces, Exacto. a esa reflexión yo siempre digo, eso es lo que me preocupa, que si nuestras generaciones que somos mucho más jóvenes, ya estamos teniendo este tipo de conductas, ¿qué será cuando lleguemos a ser adultos mayores? Pero específicamente en el adulto mayor, doctora, ¿hay algunos signos de alertas específicos que suelen ser comunes con el tema de la memoria? Sí, empiezan a olvidar dónde dejan las cosas.
Y me llama mucho la atención algo. Yo siempre les pregunto, ¿se le olvida dónde guarda el dinero? Porque sí, es raro que a alguien se le olvide dónde guarda el dinero porque casi siempre lo pone en el mismo lugar. Se le olvida dónde dejan las cosas y comienzan a culpar a otras personas de que se lo tomaron. Se les olvida, lo de olvidar la comida es muy común. Se me olvidó que comí. Mira, pero fulana, tú no me has dado comida hoy. O se les olvida que se bañaron o se bañaron, pero se les olvidó cómo ponerse adecuadamente la ropa. Esos son cambios no solamente de memoria, sino también de personalidad y de cuidado propio. Entonces ahí esos son síntomas de que debemos buscar ayuda en el adulto mayor. Sí, yo voy a retomar algo que hablamos en capítulos anteriores con la doctora Alexandra Castillo, que es geriatra, y hablábamos un poco de esa importancia de cuando vamos a este tipo de consulta, ir acompañado. Sí. Porque realmente es muy difícil, no sé si usted opina algo distinto, ¿qué opina? De que una persona que esté teniendo estos fallos pueda darse cuenta, muchas conductas es el que vive o el cuidador o el que está cerca, que se comienza a dar cuenta. Yo creo que hay un signo de alarma que quizás no es tan avanzado como la mayoría de lo que usted comentaba, que quizás es de los más frecuentes, que comienzan a notar mucho. Sí. Comienzan a notar mucho. Entonces, en teoría no se lo también, como que no están fallando en sus responsabilidades, pero se le comienza a ver un poquito más nerviosos con las pertenencias. Entonces, eso. De todos modos, en ese programa abordamos la importancia de que siempre busquemos, aún no teniendo esos síntomas, siempre vayamos al neurólogo ya cuando nos acercamos a la tercera edad. Sí, así es. Y eso de ir acompañados, sí, lo recalco. Realmente es importante porque a veces son cosas triviales y quizás son parte del envejecimiento normal, pero si vas al neurólogo o vas al psiquiatra, siempre va a salir el familiar diciendo que se te olvidan cosas que tú no te has percatado. Entonces, siempre es importante. Sí. ¿Y cuáles son las enfermedades o condiciones neurológicas más frecuentes en los adultos mayores? Bueno, en los adultos mayores lo principal a nivel neurológico es el ACV o evento cerebrovascular. Las convulsiones que pueden venir secundaria a estas. Los pacientes presentan olvidos, bueno, que es lo que estamos hablando, y algunos también tienen vértigos, que es esa sensación de que las cosas giran, esa sensación de giro. Y esto viene muchas veces por las enfermedades que tienen desde antes, enfermedades cardiovasculares, diabetes, entre otras. Bien, y ya que tocó el tema principalmente del ACV, porque si cada uno de esas respuestas suyas yo entiendo que dan para un programa. Sí, Si así nos es. vamos a profundidad, pero entendiendo que el ACV de los más comunes, ¿cuáles podrían ser esos síntomas principales de alerta de un ACV? Pueden ser confusión mental, puede ser pérdida de fuerza de un lado del cuerpo, que se desvíe la comisura labial o la boca. Vemos el paciente que tiene la boca torcida. La disartria, que es cuando el paciente habla estropajoso, y las pérdidas de conocimiento súbito. Esos pueden ser los principales datos para poder identificar un ACV. Bien. Y el tema de los accidentes cerebrovasculares, según lo que tengo entendido, no necesariamente se notan. Hay algunos que no son, ¿cómo se Que le no llama son tan eso? evidentes. Que no son, hay algunos que no se evidencian físicamente, sino que, o me estoy equivocando. Bueno, hay algunos casos, no todos, pero por ejemplo, tenemos muchos pacientes que tienen diabetes e hipertensión que hacen eventos silentes, que son pequeños infartitos que se van acumulando y esto puede desencadenar más adelante una demencia, a lo que le llamamos demencia vascular. Pero son eventos tan pequeñitos
que no tienen la magnitud como para causar los síntomas ya mencionados, pero que a largo plazo, si se siguen acumulando, pueden ocasionar una demencia vascular. Pues usted me lo explicó perfectamente, porque yo sé, era como asintomático, era el tema que quería decir, ya entendí. Y en cuanto a las demencias, ¿cuáles serían esos primeros síntomas de alarma, además de la memoria, que usted podría como destacar? Cambios de personalidad pudieran ser esa persona que era muy organizada y de momento comienza a olvidar cosas, detalles, o sea, una persona que era muy detallista, que era muy organizada en la casa y que de momento pues pierde ese grado de organización. Un señor que era muy productivo, que era muy comedido en las cosas que hace y que comience a hacer cosas que están fuera de lo que se considera normal para su edad, desinhibición, por ejemplo, esos pudieran ser algunos síntomas. Y a nivel neurológico, ¿qué usted nos pudiera decir en cuanto a la relación con la calidad del sueño en el adulto mayor? El sueño es fundamental a cualquier edad que tengamos, porque durante el sueño nuestro cerebro se limpia. Sacamos las cosas que no son importantes y el cerebro entonces se queda con lo que es más importante. El sueño es tan importante que hasta para un régimen dietético que quieras llevar para rebajar, tienes que dormir. Entonces, el sueño es fundamental para los recuerdos, para mantener nuestro cerebro saludable, para evitar los radicales libres, que es como el envejecimiento como tal, para evitar el acúmulo de proteínas tóxicas a nivel cerebral. Es fundamental el sueño, porque incluso en pacientes jóvenes, si no dormimos bien, se nos empiezan a olvidar cosas. Sí, yo diría que específicamente ya con el tema de las demencias, que es el que más yo domino como de todo lo que me pongo a leer y estudiar, yo diría que el sueño, cuando a veces me abordan como no médico, Maya, ¿qué tú opinas? Porque estoy teniendo un tema con la memoria y yo lo primero que le digo, antes de decirle lo que sea, le pregunto, ¿tú estás durmiendo bien? Sí. Y le pregunto, ¿está durmiendo bien o se está levantando varias veces? ¿Cómo está el sueño? Y la segunda, porque sé que eso es un factor, o sea, influye muchísimo, de hecho, en el cambio de conducta y en el humor, sobre todo en el adulto mayor, que todo es como un poco más abrupto. Y el tema no solamente del sueño, aquí le quiero preguntar sobre el cortisol, el tema del estrés y cómo influye en esto a la salud cerebrovascular. El estrés también ocasiona cambios oxidativos a nivel cerebral y es una de las, junto con el sueño y la deshidratación, son cosas fundamentales para evitar los olvidos, realmente. El manejo del estrés es fundamental. Ya pensamos que los viejitos ya no tienen tanto estrés, pero el simple hecho de ellos ver que ya no tienen la independencia que tenían antes cuando tenían 50 años, les ocasiona estrés. El ver que necesitan ayuda para sus actividades cotidianas, que ya, por ejemplo, la señora que limpiaba su casa, que la tenía limpiecita como un percal, como dice mi mamá, y que ya no lo puede hacer, eso les causa estrés. Y ese estrés también empeora las demencias. Y eso, y sobre todo el tema de la memoria, algo que yo trato de explicarle mucho a la gente, que no hay algo, yo creo que uno como de las cosas que pasan, que más te demuestran que tú estás perdiendo autonomía, es el perder la memoria. Sí. Porque nadie te puede dar, o sea, algo que no tiene no tengo ni palabras como para especificar lo que significa uno sentir que está perdiendo la autonomía de dónde puse esto, qué hice, qué no hice, si tú me estás engañando porque a mí se me perdió la memoria. Entonces, Sí. creo que también eso es uno de los detonantes. Y cuando hay inicio de demencia o de deterioro cognitivo, que es un término más genérico, creo que una de las cosas que yo también suelo abordar es el tema de que hay que crearles espacios seguros, tratar de hacer como todas esas citas
por cada área, como para tener un plano como más claro de hacia dónde vamos y cómo lo vamos a manejar. Después de eso, como que encontrar una manera de crear espacios y momentos y todo seguro para que cuando el estrés baje, quizá parte de la memoria se pueda sentir un poco menos comprometida. Exacto. Entonces, quería preguntarle, doctora, ¿cuál es la diferencia, si la hay, entre deterioro cognitivo y demencia? Porque yo sé que cuando no sabemos lo que es deterioro, cuando no sabemos qué es demencia se dice deterioro cognitivo, pero no sé si hay... Bueno, deterioro cognitivo sería como la primera parte. El deterioro cognitivo, tenemos olvidos, pero normalmente no tenemos cambios de personalidad, no perdemos autonomía, podemos hacer nuestras actividades anotando, por ejemplo. Esas personas tienen la conciencia de que están perdiendo memoria y pueden hacer notas, saben que se le están olvidando las cosas, tienen conciencia. Sin embargo, en la demencia no siempre se tiene conciencia de que se me olvidan las cosas. Los pacientes adultos mayores llegan a la consulta porque los llevan. El de deterioro cognitivo probablemente llegue por él mismo, porque se da cuenta. El adulto mayor con demencia dice, no, pero yo estoy bien porque yo estoy aquí. Ella dice que a mí se me olvidan las cosas, pero yo no lo veo así, a mí no se me olvida nada, yo estoy bien. Entonces, esa es básicamente la diferencia. En uno hay conciencia de la enfermedad y en el otro normalmente no hay conciencia de que se tiene alguna situación. No, realmente yo creo, me pasa que cuando me dicen, no, yo no, mi abuela no tiene demencia, es lo que tiene deterioro cognitivo. Y me comienzan a decir todas las cosas que hace el abuelo. Y yo digo, mira, es muy posible que el doctor te lo dijera así, porque ya sabía que tu abuelo ni muerto se iba a entrar en una cabina para hacerse una resonancia magnética para validarlo. Pero a mí me da la impresión que estamos hablando de una demencia. Entonces, yo no puedo hablar de demencia sin decir lo importante que es cuando el que se reconozca qué tipo de demencia es, y me gustaría que sea usted entonces que dé su opinión, porque yo siempre como una bocina parlante, Ya. pero que lo diga usted ya es distinto. Entonces, Bueno, hay varios tipos de demencias. Tenemos la demencia tipo Alzheimer, que es la más frecuente. Tenemos también la demencia frontotemporal, tenemos la demencia vascular, cada una de ellas con sus implicaciones. Por ejemplo, la frontoparietal va a tener más afectación de la parte frontal del cerebro, que es la que nos frena, que es la que tiene que ver con nuestro comportamiento más que otra cosa. Entonces, básicamente esos son los tipos. Pueden haber confluencias, se pueden mezclar con otro tipo de enfermedades neurológicas. Por ejemplo, hay una esclerosis lateral amiotrófica con demencia frontotemporal. Tenemos Parkinson que avanza también a demencia. Entonces, cuerpo de Lewis también, ¿no? Ajá, la demencia por cuerpos de Lewy. Son un conglomerado de demencias y para eso ya tenemos estudios específicos, evaluaciones neuropsicológicas, entre otros. Sí, realmente en mis palabras llanas yo lo que suelo decir es que, como bien menciona la doctora, son muchos tipos de demencias que ya tienen su nombre y el identificarla a tiempo pueden hacer que de manera preventiva comencemos a tiempo con los medicamentos que esto lleva, porque una demencia de cuerpo de Lewy es muy sensible a medicación y no necesariamente tiene nada que ver con la medicación de una demencia vascular o un Alzheimer. Entonces, ¿cuál vendría siendo ese abordaje de cuando estoy perdiendo la memoria, por ejemplo, que es el más común? ¿Cuál es el tipo de evaluaciones que se suelen hacer? Que es una pregunta muy frecuente y muy temerosa por los que tienen este... Bueno, hacemos analíticas de sangre. Dentro de estas analíticas comunes, riñón, hígado, todo esto, pero también debemos evaluar tiroides, que puede intervenir en el deterioro cognitivo, en la pérdida de memoria. Tenemos la vitamina B12, que es súper importante para la memoria y está dentro de esas demencias reversibles que cuando reponemos la vitamina, normalmente el paciente
vuelve a estar, si no normal al 100%, pero recupera un gran porcentaje. La vitamina D también tiene cierta implicación. Hacemos resonancias magnéticas, de preferencia con espectroscopía. La resonancia magnética con espectroscopía nos da un poquito más de información. La resonancia magnética como tal ve la estructura del cerebro y nos dice qué parte se está atrofiando más, qué parte se está poniendo más pequeña, y así determinamos si es Alzheimer, si es frontotemporal, entre otras. Y la espectroscopía entonces ve esas sustancias que tienen que ver con la memoria en esas áreas específicas del cerebro que tienen que ver con la memoria, y nos da mucho más información. Incluso con ella se puede confirmar o descartar enfermedad de Alzheimer. También debemos hacer electroencefalograma porque hay algunos pacientes que tienen convulsiones, tienen epilepsia subclínica. No nos damos cuenta, el paciente no tiene movimientos involuntarios ni pierde el conocimiento, pero pueden haber epilepsias subclínicas que puedan causar deterioro cognitivo o demencia como tal. Bueno, entonces la verdad que yo de cada programa aprendo muchísimo porque con esas especificaciones que usted me dio no lo tenía tan claro. Yo sí sé que a veces me abordan, no, que mi papá tiene Alzheimer y en el hospital, y yo, ajá, ¿y qué prueba te mandaron? No, en el hospital me mandaron a hacer un TAC de cráneo. Y yo, ¿cómo un TAC? O sea, como, ¿TAC ¿cómo se le llama? Tomografía. Una tomografía de cráneo. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿qué se puede ver en una tomografía de cráneo? Como que es mucho más simple, ¿no? Una tomografía es más simple, es lo que se hace de emergencia, por ejemplo, y se hace en pacientes que no toleran la resonancia. Hay algunas técnicas para lograr que el paciente se haga la resonancia, la podemos hacer con anestesia, pero hay pacientes que, por ejemplo, no pueden estar tumbados, acostados durante mucho tiempo, que se hace una tomografía, pero no es un método que sea específico para hacer un diagnóstico de demencia. Claro, y todo esto se valida también con ciertos tests que ustedes hacen, ¿cierto? Claro. Las evaluaciones neuropsicológicas son súper importantes porque en ellas vemos qué dominio de la memoria está afectado, si es atención, si es procesamiento, y un sinnúmero de cosas. Y dependiendo de eso, entonces podemos hacer rehabilitación cognitiva en la medida en que el paciente lo amerite. Yo le digo a los pacientes, como se rehabilita el cuerpo, también se rehabilita la memoria. Y ese es uno de los datos importantes a reconocer cuando el familiar dice, pero ven acá, ¿y para qué yo necesito saber si como quiera va a avanzar? Pero si tenemos un diagnóstico a tiempo, una evaluación neurocognitiva a tiempo, podemos dar esa rehabilitación. Buenísimo. Realmente, contando un poco sobre mi experiencia con mis padres, originalmente, en principio fueron, además de los tests, la parte de la resonancia. Luego hicimos otros cambios y fuimos pasando de especialista a especialista. Y al último que fuimos me encantó porque hizo un abordaje todavía más profundo en este tipo de análisis, como usted decía, que no era nada más resonancia, sino el electrocardiograma. Encefalograma, perdón, encefalograma. Y nos hizo el énfasis de, mira, no me voy a llevar tanto el expediente. Yo quiero que ustedes vayan, por favor, a tal sitio y le hagan estas evaluaciones psicológicas. Me fascinó que él, sabiendo lo que sabía, no se quedara solamente en unos test que él como neurólogo hiciera, sino que también refiriera, como porque él dijo, es de vital importancia que en específico saber qué sí se puede trabajar. Y en ese momento a mami nos fue muy bien porque hicimos eso que nos habían dicho, y a mami específicamente le hicieron como todo un test psicológico y nos dijeron, mira, tu mamá ahora mismo le podemos trabajar mucho lo que es la atención. Exacto. ¿Y qué pasa? Esto sigue un poco para los adultos mayores que son un poco ansiosos, que no pueden estar tranquilos, que se la pasan haciendo oficio. Yo sé que es muy complicado, yo sé que cambiar un patrón, y de hecho, doctora, yo digo mucho
que yo creo que las amas de casa cuando envejecen quizás sufren un poquito menos, porque el que se acostumbró su vida entera, a 45 años, a vivir en la calle trabajando de 7 a 7, cuando se ve que como adulto mayor en la casa se pone demasiado inquieto. Entonces, cualquier deterioro cognitivo agregado a la ansiedad de estar en este nuevo, lo que hace es, yo creo, o sea, influye mucho esa pérdida atencional, porque estamos todo el tiempo tratando de ver qué más podemos hacer, porque no sentimos suficiente. Entonces, me encantó ese abordaje suyo de que sí hay varios estudios que se pueden hacer y que si por lo menos no se pueden hacer unos, se hagan otros. Exacto. Y la parte preventiva definitivamente puede alargar mucho esa calidad de vida del adulto mayor. Entonces, ¿qué papel usted entiende también que juega la alimentación y la parte del deporte o el movimiento físico? Ejercicios. Son causas modificables súper importantes. La alimentación saludable, el ejercicio disminuye la ansiedad, que es uno de los factores de riesgo. Puede ayudar incluso con la depresión, que también es un factor de riesgo. Y disminuye los radicales libres, que son los que al final van a ir ocasionando pérdida de memoria y ese acúmulo de sustancias tóxicas a nivel de nuestro cerebro. Disminuir el tabaquismo es súper importante o eliminarlo. El consumo excesivo de alcohol, disminuirlo, porque también pueden ser causas. Pero básicamente la alimentación saludable va a prevenir diabetes e hipertensión, sobre todo, que van a ocasionar, que pueden ser desencadenantes de demencia, de ACV, y realmente son fundamentales en cualquier persona, no solamente en el adulto mayor. Claro, sí, y más que en este programa promovemos mucho en que trabajemos hoy el adulto mayor que queremos ser. Sí. Entonces, justamente yo le digo a los pacientes cuando llegan con 40, 50 años, que llegan con algunas situaciones, yo le digo, lo que tú hagas hoy es lo que vas a hacer dentro de 40 años. O sea, el viejito que tú quieres ser cuando tengas 80 años, el viejito independiente que ande sin bastón, que vaya al supermercado y haga sus cosas independientes, van a depender de lo que tú hagas hoy, de la alimentación, del ejercicio, de la vida saludable. Buenísimo. Doctora, y ya para ir cerrando, ¿nos podría dar un último mensaje para los adultos mayores que nos están viendo? Bueno, hacer actividades de memoria, ejercicios de memoria es buenísimo. No solamente si se le están olvidando las cosas, también si no se le están olvidando los ejercicios de memoria que podemos hacer y que también nos sirven como entretenimiento, ¿verdad? Llenar crucigramas. Las sopas de letras, hay sopas de letras que son bastante grandes, que tienen muchísimas actividades que las podemos hacer, los crucigramas, los sudokus. Hay algunos jueguitos también en los teléfonos, hay juegos de dominó, que si no tienen un compañero para jugar dominó, por ejemplo, pueden hacerlo en el teléfono, pero jugar dominó, parché, baraja, ajedrez con otras personas, incluirse en grupos que puedan hacer esas cosas, realmente les ayudaría bastante a socializar, a no sentirse solos, que también influye con la demencia, y va a tener su memoria siempre activa. Buenísimo, doctora. Muchísimas gracias. Creo que usted, que pudimos abordar en términos generales todos estos temas que tantas dudas tienen quien nos consume. Entonces quiero agradecer que le dedicara este tiempo a este programa y gracias. No, gracias por la invitación. Fue un placer estar con ustedes. Gracias. Entonces, nada, la verdad es que hoy me voy a quedar rayada con gracias porque estoy muy agradecida de todo lo que ha pasado en esta temporada y ya este es nuestro penúltimo episodio. Ya se acerca el cierre de esta primera temporada y con muchísima ilusión y esperando que puedan acompañarnos en una próxima edición. Nos vemos en una próxima.